Vamos a estar ahora presentando con nosotros al ingeniero Adab Márquez Núñez. Él tiene el título de ingeniero en manufactura aeronáutica, cuenta con más de 6 años de trayectoria en la industria y actualmente se desempeña como gerente de aplicaciones en la empresa Super Systems Inc. México. Tenemos aquí otro egresado. La verdad es que estoy muy feliz con estas conferencias porque tenemos casos de éxito aquí de personas que han logrado posicionarse en la industria y que tienen muchísimo para compartirnos. Entonces, a todos los participantes que están hoy aquí, todos los asistentes, presten mucha atención, empiecen a escribir sus preguntas porque ya ven que no hay mucho tiempo, entonces todas las dudas que vayan surgiendo las vamos ahí acumulando para al final preguntarlas y aprovechen, porque aquí tienen a egresados que ya pasaron por lo que ustedes pasaron, ya están súper posicionados y tienen muchísimo conocimiento. Entonces, sin más, cedo el micrófono y la cámara al ingeniero Adap Márquez para que nos pueda estar apoyando con su presentación. Adelante. Hola, muchas gracias por la introducción, Marco. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con compartirles un poquito de este material y la intención es principalmente abordar este tema desde la parte de manufactura. Parte de lo que yo estuve preguntando directamente con Marco, pues fue hacia qué público va esto orientado, ¿no? Entonces, el control de tratamiento térmico no nada más es la parte electrónica y toda esta cuestión que también llegamos a ver en la universidad, sino también es cómo podemos abordarlo directamente a la manufactura, ¿no? Entonces, no sé si me puedes dar oportunidad, por favor, Marco, de compartir el material. Claro que sí. En este momento tienes el rol de presentador. Entonces, les comentaba que vamos a abordar todo este tema desde el punto de vista de manufactura y de control de proceso. Una de las partes más importantes, pues sin duda alguna, es la parte de temperatura. Sin embargo, no lo es todo en el tratamiento térmico o tratamientos termoquímicos. Vamos a estar también revisando otras magnitudes y cómo las podemos controlar en la industria, ¿no? Entonces, este es básicamente el contenido que vamos a estar revisando. Esta ponencia está pues más o menos dirigida a 30, 45 minutos. Sin embargo, hay muchísimo material que podemos compartirles, ¿no? Bueno, desde quién es el que lo empieza a integrar. Todas estos grupos, organizaciones son los que empiezan a integrar estas cuestiones de control y el aseguramiento del proceso. Y también va de la mano con la exactitud para esta industria de tratamiento térmico. Entonces, los principales grupos que ya ustedes deben de conocer, pues es la SAE International, NatCap, y en la parte de la parte mecánica, pues es la ACTM en general, y en la parte automotriz es la AIAG. ¿Ok? Estos grupos son los que crearon para empezar a trabajar este tipo de situaciones de control en el tratamiento térmico. E incluso uno de ellos hace que, en este caso estoy poniendo el ejemplo de la AIAG, que hacen comités técnicos con diferentes empresas para poder homologar estas cuestiones de control. Dentro de ellos, pues tenemos esta gama importante que todos ya conocemos, que es GM, Ford, y entre otros, ¿no? Pero la mayoría de estos, esto es un ejemplo que sucede con la parte automotriz. Y bien, bueno, uno de los objetivos principales, pues como todo sistema, y que también va de la mano con el comentario del ingeniero anterior que nos comentaba sobre la parte de que estas son vidas y debemos de tomarlos en serio todas y cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, ellos se hacen la tarea de investigar estas situaciones, pero la intención es obviamente acertar en la mejora continua, prevenir los defectos y la reducción y la variación y el desperdicio de la cadena de suministro, es decir, pues mejorar la parte de costos, ¿no? Reducir la parte de costos y la complejidad también, porque no queremos trabajar con una industria tan compleja que se vuelve pues demasiado difícil de trabajar, ¿no? Entonces la intención es volverlo menos complejo, reducir los costos, mejorar continuamente, etcétera. Entonces, todo eso es lo que nos va a estar dando el control en el tratamiento térmico
y para eso necesitamos pues varias actividades. Para poder hacer este control o poder llevarlo de manera efectiva durante cierto tiempo, pues hay que estarlos evaluando. Y esto, pues ya lo conocen, se realiza a través de auditorías, que si bien va enfocada en el sistema de gestión, recordemos que tratamiento térmico o los tratamientos termoquímicos, pues son procesos especiales y se deben de tratar como tal. Durante estos 5 o 6 años que llevo en esta área, me he dado cuenta que esto se ve como muy, no se enfatiza realmente como es. Y el hecho de que estos sean unos procesos especiales es porque se debe de llevar a cabo un sistema de gestión que involucre este proceso como tal, como un proceso muy específico, muy delicado, que pueda arruinar o mejorar, que es la intención, mejorar todo lo que ya se hizo previamente. Entonces, cuando se evalúa un sistema de gestión, muchas veces se quiere evaluar a toda una organización, a toda la compañía. Sin embargo, la intención de que sea un proceso especial es que se evalúe únicamente el proceso especial y todo el sistema de gestión va englobado hacia este proceso especial. Entonces, el proceso de evaluación siempre se va a dirigir desde una auditoría y siempre se recomienda para ciertos casos, es como un must, eso es un debe, que se hagan muestreos de diferentes partes manufacturadas y que deben de cumplir con estos criterios de control. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos controlar? Depende de cada proceso térmico o termoquímico. Eh, Existen todos estos tipos de procesos y cada uno tiene ciertas cuestiones críticas a controlar. En todas tenemos temperatura, como ya lo saben. Sin embargo, quiero poner un punto adicional, que cada proceso es diferente, ¿no? En el carburizado, por ejemplo, tenemos ciertas atmósferas, tenemos ciertas condiciones diferentes que también hay que controlar al igual que la temperatura. Em, por ejemplo, en estos tipos de procesos, en la inducción, por ejemplo, ahí tenemos que controlar muy bien la parte eléctrica para que tengamos un proceso adecuado, ¿sale? En todos estos, pues únicamente es la temperatura, pero también la rampa de enfriamiento, ¿no? Entonces, vamos a estar controlando diferentes magnitudes, perdón, en base al proceso de tratamiento térmico, ¿ok? Uno de los más comunes, pues como principal tenemos a la temperatura, después la dureza, todas las magnitudes del área de eléctrica, humedad dimensional, porque también algunas veces tenemos que cuidar un poquito la distorsión, etcétera. Las concentraciones químicas, y no me refiero de la pieza únicamente, sino del proceso, como ya les dije, necesitan medir y estar controlando las concentraciones químicas que hay en la atmósfera, en donde estamos procesando dichas piezas. Los flujos son muy importantes precisamente para mantener las concentraciones químicas del horno o otras variables, ¿no? También existen las presiones, existen todas las condiciones eléctricas que ya mencionamos, etcétera. Y estas no son algunas que nosotros vamos inventando, que la industria va inventando. Estas ya están dichas a partir de ciertas especificaciones y las más importantes se las está dando el grupo ASTM, el grupo de la AIAG e incluso la sociedad SAE, ¿no? Entonces, todos ellos son los que controlan y que ya te dan esa información, más que nada ya como peladita, para que ustedes las puedan procesar y guiarse, ¿no? Sobre esas especificaciones. Y bien, vamos a entrar en el control de temperatura, que como bien lo comentaba, pues sí es de lo más recurrente, sin embargo no es todo, pero es de lo más complejo y de lo más que la bibliografía toma muchísimo espacio para poder pues irlo manejando, ¿no? Entonces, hay un término muy coloquial dentro de esta área que es la pirometría. La pirometría, pues, es realmente cómo medimos las mediciones producidas por la energía y esto se va a traducir en cómo medimos la temperatura y cómo la controlamos, porque una cosa es medirla y otra cosa es asegurarnos que es esa medición, o sea, la exactitud de las mediciones,
y además el control de esa temperatura, que es lo que queremos, ¿no? De nada nos sirve tener un control muy bueno y tener ciertos pues reglas para llevar todo en orden en el proceso si desconfiamos de la exactitud de las mediciones. Entonces ya no sabemos qué realmente estamos controlando, ¿no? Entonces todo va en un círculo vicioso desde cómo medimos, cómo controlamos la medición y entonces nos va a dar el resultado de cómo controlamos el proceso, ¿no? Bueno, los sensores de temperatura es uno de los principales elementos que vamos a estar teniendo dentro de ese círculo de control de temperatura. Eh, Uno de los más comunes son los termopares y otros son los RTDs que poco a poco se van volviendo un poquito más famosos. Sin embargo, hasta ahora los más comunes siguen siendo pues, los termopares, ¿no? Entonces, tenemos estos tipos de termopares y aquí lo único importante es que, bueno, todo esto se rige por la STM E230 y es importante saber que cada país tiene un cierto tipo de códigos, de colores. Y esto lo comento porque es muy, muy común que durante la industria vemos em, termopares tipo, por ejemplo, K con una extensión tipo N y unos conectores tipo J. Entonces, todo este control que nosotros llevemos se pierde por esa simple razón. Un termopar funciona por el material con el que está construido. Entonces, si nosotros cambiamos esos materiales dentro del sistema de conexión, pues vamos a tener información falsa, mediciones falsas. Por lo tanto, sí es importante saber que si vamos a empezar con un tipo J desde el control de temperatura, todas las extensiones, conexiones, hasta el mismo sensor de temperatura, o sea, el mismo termopar, tiene que ser de ese mismo tipo. Entonces, yo coloco por acá una imagen con los códigos de colores, porque también sucede que quieren controlar la temperatura en un horno alemán, por ejemplo, en una empresa aquí en México que es de origen americana. Entonces, ellos conocen que ciertos colores, por ejemplo, el J es un color negro, pues va a ser este negro también para los alemanes y no es así. Si vemos en la tabla, los alemanes colocan el color negro como tipo E. Entonces, hay que saber distinguir también el origen de cada tecnología, en este caso de los hornos, para poder hacer un buen control de la temperatura. Y todo empieza desde los sensores de temperatura. Entonces, es muy importante conocer, esto es algo muy básico, sin embargo, créame que suele pasar en algunas industrias que no tienen esta parte controlada. Entonces, la ASTM E230 nos va a dar toda esta información, pero este tip que les estoy dando es de lo más básico que aún sigue siendo concurrente. ¿Ok? Una de los requisitos ya del área de aerospace, pues es que la composición de los termopares tiene que regirse precisamente por la E230, por la STM, perdón, E230, y toda la parte de conectores, cables de extensión, todo tiene que ser con exactitudes especiales o le llaman special limits. Esto es únicamente un requisito, pero lo podemos cumplir muchas veces desde la parte de compras, ¿no? Ustedes tienen que tener también comunicación con la parte de compras y si solamente piden esto, esto ya se cumple, ¿no? Como un requisito de compra. Los RTDs también vienen desde una STM y una IEC y le solicitan una clase o grado tipo A y también todo esto se va a regular por la parte de calibración como con la especificación o la norma ISO IEC 17025, que más adelante podemos tocar el tema, ¿no? Vamos a tocar el tema. Y estas son todas las recomendaciones, incluso de cómo usarlos o de cómo seleccionarlos, porque a la hora de meter un nuevo proceso dentro del área o una línea de un nuevo proceso, pues esta información la van a tener que saber porque no solamente es responsabilidad del fabricante, sino también de ustedes como responsables de manufactura, ¿no? Em,
Cada tipo de termopar es importante que sepan que funciona eh, en base a una temperatura e incluso las magnitudes o las dimensiones de estos termopares que se llaman tipos de termopar o sí, el número AWG va a depender también de la temperatura que utilicen. Entonces, es importante que tomen en cuenta esta tabla para poder seleccionar muy bien su termopar y las dimensiones que deben de tener, etcétera. Entonces, mi recomendación es que todas estas guías son para poder identificar muy bien este tipo de control. ¿Ok? Todos los sensores se tienen que calibrar. Eso es algo también que ustedes ya deberían de conocer por los principios de la AMS 2750. Entonces, ese es el requisito principal. Debe de ser de acuerdo a la STM E207 como Special Limit, que ya lo comentaba. Y bueno, tienen ciertas características, ¿no? Como hacerlo con intervalos menores de 140 Celsius, calibrarlos a puntos más bajos y a puntos más altos en el rango que se está utilizando, etcétera. Pero créanme que todo esto ya lo tienen cubierto simplemente por estas especificaciones, ¿no? Bien, este es un ejemplo retomado de la AMS 2750F, en donde también nos da esas especificaciones en base al uso que le vamos a dar a estos sensores o a estos termopares o RTDs, es el intervalo de calibración y contra qué lo tenemos que estar calibrando. Entonces, para que se den una idea de toda la información que nos dan estas especificaciones, si ustedes quieren utilizarlo para el control, si ustedes lo quieren utilizar para termopares de carga, si ustedes lo quieren utilizar para System Accuracy Test, todo esto tiene cierto periodo de calibración y una cierta exactitud que hay que cumplir. Entonces, todo esto ya está dado y esta información nos ayuda muchísimo a poder cumplir con el control, ¿no? Este es otro ejemplo en este caso lo retomo de SECUI 9 de la edición 4, que esta es de la parte automotriz, en la cual nos dice el número el uso o la cantidad de usos que podemos darle a ese tipo de termopar. Entonces, en base a la temperatura que estemos utilizando, es el número de usos permitidos máximo que podemos tener para ese termopar. Entonces, es solo para darles un breviario de toda la información que pueden sacar desde estas especificaciones. ¿Sale? Vamos a pasar a otro tema que es ya los instrumentos de control. Actualmente, y esto sucede mucho en el área aerospace, tengo que decirlo, em, es que mucha tecnología es todavía de papel, es muy analógica y la intención de estas nuevas normas de pirometría o especificaciones de pirometría que también incluyen el área de aerospace, pues es migrar toda esa tecnología vieja y anterior a un sistema más digital. La razón es precisamente el control. No es tan fácil controlar la exactitud y la repetibilidad de un instrumento analógico o de papel, ¿no? Que es un graficador de papel, por ejemplo, a como lo podemos hacer con un sistema digital, que es mucho más fácil de mantener, es mucho más confiable, por lo tanto, tu proceso va a seguir siendo más confiable, ¿no? Entonces, hay una transición ahora en tecnología que hasta el 2023 tenemos para hacer todo este cambio, ¿no? De tecnología. Y sí, tengo que decirlo, es muy común en el área del aerospace. Desconozco, probablemente sea porque lo que yo quiero creer que es la razón es porque únicamente se basan en el control de temperatura y como lo vamos a ver, no es lo único que tienen que controlar, ¿ok? Bueno, otro requerimiento general es que si no cumplen este grado de exactitud para cierto proceso, eh, bueno, no podemos seguirlo manteniendo como un producto operable.
o sea, como un equipo operable. Hay que corregir esta situación, hay que hacer un ajuste al equipo y nuevamente ya podemos tener un proceso confiable. Entonces, esto de que, bueno, ya se calibró, porque siempre dicen se calibró y entonces ya está totalmente confiable, ya podemos confiar en él. Pues realmente no es así, ¿no? O sea, hay que analizar la información que nos están dando de si está calibrado, ok, está dentro de la especificación de AMS 2750, esa es otra cuestión. Y esa es responsabilidad de ustedes como parte de manufactura o incluso de responsable de tratamiento térmico el aceptar esa información y seguir procesando con confianza el horno, ¿no? O el equipo que estén utilizando para tratamiento térmico. Entonces ya está directamente indicado en estas especificaciones que si no es aceptable para la especificación, se tiene que detener el proceso y trabajar en una acción correctiva para poder volver a procesar. ¿Ok? Bueno, pasamos a otro punto que son las calibraciones para los controles de temperatura. Y existen básicamente dos métodos, los estoy colocando aquí de manera visual. No me quiero indagar mucho en el punto. Lo importante es que toda la exactitud, como ya lo mencioné, vienen en estas especificaciones. Una calibración realmente no es algo muy complejo. Lo complejo es todo el trabajo que hay detrás para asegurarse que realmente es lo que decimos, ¿no? Que está toda esa trazabilidad desde el CENAM o del NIST hasta el controlador que tenemos en nuestro horno que nos diga que hay un aseguramiento en lo que estamos midiendo y controlando con nuestro horno. Entonces, eso es lo más complejo, pero hacer la actividad realmente es muy sencilla, es únicamente colocar el indicador dentro del control y podemos comparar. Esa es una calibración, comparar realmente nuestro patrón con el equipo que estamos viendo. Entonces, Em, todo esto está regulado a partir de estas especificaciones y lo importante, como les digo, es saber que está o no está dentro de lo que queremos en nuestro horno. Y aquí vemos una tabla general que está retomada de 2750F también, que es cada fila indica el tipo de instrumento que estamos utilizando para la industria. Los de hasta abajo son los más comunes que tenemos para el control de temperatura. Los que yo estoy recomendando son los digitales, que ya es la transición que se está llevando a cabo. Entonces, estos, un ejemplo es que lo tienes que calibrar contra un instrumento de campo, así se les llama, y tiene que tener una exactitud de más o menos 2 Fahrenheit o más o menos 1.1 Celsius. Entonces, toda esta información la podemos encontrar dentro de la especificación y cada tipo de instrumento que utilicemos para medir temperatura dentro del tratamiento térmico está regulado por esta tabla, ¿ok? Entonces, si ustedes utilizan un equipo para hacer su prueba de uniformidad de temperatura, dentro del horno, eso también está regulado aquí y te dice cuál es la exactitud que debe de tener ese equipo y cada cuánto deberías de estarlo calibrando. ¿Ok? Los registradores, como ya lo comenté anteriormente, los registradores, pues es importante, como todo proceso, tener un registro de la temperatura con respecto al tiempo del proceso, ¿no? Aún se utilizan muchos de papel y la intención es migrarlo porque necesitamos hacer una exactitud de la temperatura, ¿no? Entonces, ese es un requisito general, la resolución ha cambiado, eh, la intención es que se vaya actualizando la tecnología también para los procesos especiales, ¿no? Y aquí pongo otro ejemplo de todos esos instrumentos que se utilizan para las pruebas en campo, así le llaman, que un poquito más adelante voy a indagar en ello. Y vienen ciertas especificaciones como la resolución, cada cuánto se debe estar calibrando, las entradas digitales deben de estarse calibrando también, deben de calibrarse contra cierto tipo de patrón que le llamamos secundario en la industria o primario también puede ser. Y bueno, deben de respetarse las condiciones ambientales operativas del fabricante, porque también debemos de saber eso, ¿no? Cada instrumento funciona diferente
a ciertas condiciones ambientales y hay que mantenerlo en condiciones operables. ¿Ok? Bueno, aparte de la temperatura, hay una situación nueva en la MS 2750 que es la de también tomar en cuenta el tiempo que a la cual estamos sincronizando nuestra información o a la cual estamos registrando datos. Es decir, si nosotros tenemos un problema en la línea y queremos saber qué pasó a cierta hora y cuál fue la temperatura o cuáles fueron las variables del proceso, pues nos vamos a ir a revisar la información y esta información debe de estar con una exactitud de más o menos 1 minuto sobre hora, es decir, que no debería de estar desfasado demasiado, ¿no? Entonces todo esto también debe de estarse calibrando, toda la magnitud de tiempo en este caso también debe de ser calibrable y debe estar controlada por ustedes, ¿ok? Los registros electrónicos también es algo poco común en la industria del aerospace porque todo lo indican en un papel, ¿no? Esto no es algo nuevo, sabemos que la industria es un poco artesanal, así le comentan. Sin embargo, la intención de poder tener todos los registros de manera electrónica pues ha ido creciendo con estos tiempos y por la industria 4.0, por diferentes situaciones se ha ido impulsando mucho. Entonces, la intención es tener todo asegurado, con respaldos, con mecanismos de protección o contraseñas, ser capaces de crear las evidencias en los registros y que fueran revisados por ustedes y aprobados por ustedes también. Y todo esto debe ser auditable, ¿no? Que lo puedan revisar y se pueda totalmente controlar desde estos registros. Entonces ya esta tecnología también está disponible para poder cubrir este punto de la norma. ¿Ok? Entonces vamos a pasar con otra situación de manera muy rápida, que son los System Accuracy Test. Estas pruebas de control de temperatura sirven para asegurarme que todo mi sistema está trabajando de manera adecuada. Y me refiero al sistema cuando hablo desde el termopar, o sea, desde el indicador que está midiendo la temperatura, como en la imagen, hasta todo el mecanismo eléctrico que va hacia el gabinete principal y podemos encontrar ya la visualización de la temperatura. Todo esto es mi sistema de medición de temperatura. Entonces, ¿qué hacemos para poder controlar y asegurarnos que realmente sea confiable este sistema? Bueno, pues es una prueba en donde colocamos un termopar adicional que es este termopar adicional que estamos viendo acá, y lo vamos a conectar a un patrón de temperatura en donde vamos a estar midiendo la temperatura con trazabilidad, ¿no? La más real, por así decirlo. Entonces, vamos a compararlo con nuestro sistema, es decir, qué es lo que está midiendo el horno, qué temperatura nos está midiendo el horno. Y vamos a hacer una comparación entre los dos, ¿ok? Hay una manera de saber que es algebraica, no es muy complicada, sin embargo, esta tabla incluso nos dice exactamente cómo hacer todos los cálculos, en donde vamos a saber cuál es la diferencia algebraica desde nuestro sistema del horno contra nuestro sistema con trazabilidad. Entonces, si este es aceptable, pues vamos a poder seguir operando el horno. Si no, hay que detener, hacer acciones correctivas y volver a y volver a continuar con el proceso, ¿no? Entonces, esta prueba también es muy común en el control de temperatura y la pirometría y pues se puede realizar sin ningún problema con ayuda de las especificaciones, ¿ok? Otra prueba que también es bastante común es el estudio de uniformidad de temperatura. Lo que queremos hacer aquí es realmente eh, hacer un análisis de cómo está midiendo nuestro horno dentro de la carga, ¿ok? Con esto podemos saber qué tantas desviaciones de temperatura hay dentro del área de trabajo de nuestro horno. Y la intención de saber esto es, bueno, es qué tan desviado del control está dentro del horno, ¿no? Porque si nosotros tenemos 5 o 10 grados más,
si estamos trabajando aluminio, si tenemos más de 10 grados en una diferencia con respecto al control dentro del horno, pues realmente no vamos a tener un proceso homogéneo y puede haber mucha desviación de la parte, ¿no? De la parte procesada. Entonces, esa es una prueba que se tiene que realizar cuando, bueno, pues depende del proceso, todo lo indica la norma igual, pero es muy común cuando se hacen modificaciones em, hacia nuestro equipo, ¿no? Hacia el horno como tal, cuando se le hacen mantenimientos mayores. Y aquí estoy colocando uno de los ejemplos que son bastante comunes cuando se hacen algunos cambios en los hornos. Por ejemplo, los espesores de los refractarios, cuando se cambia la presión en la combustión, cuando se cambia la posición del termopar, no el termopar, sino la posición. Cuando queremos aumentar el rango de trabajo del horno o al contrario disminuirlo o trabajar una temperatura menor de lo que ya teníamos trabajando. Em, Todos estos cambios o modificaciones hay que volver a hacer una evaluación al horno para poder asegurarnos que está uniforme, ¿no? Y bueno, aquí estoy colocando dos diferentes tipos de hornos porque tenemos que saber cómo hacer la prueba, ¿no? El del lado izquierdo es un horno que le conocemos como tipo batch o de lote. mm, em, Bueno, sí, de lote, que se va a hacer una prueba volumétrica, es decir, se van a colocar los termopares como un cubo, ¿no? Se van a colocar sensores de temperatura en estos 9 puntos como mínimo para poder medir todo el espacio del horno, ¿no? Y también existe otro tipo de horno que es para que se le conoce como hornos continuos o también se le conoce como hornos mesh belt, en el que vamos a evaluar únicamente una sección, que es esta de acá. Entonces, el horno, la entrada del horno está por acá y la salida de este lado, ¿no? Entonces, nosotros solamente vamos a evaluar lo más común son 3 puntos de temperatura en lo ancho del horno mientras todas las piezas van avanzando hacia adelante, ¿no? Este es otro tipo de evaluación que se le hace a la uniformidad del horno. Entonces, es importante también saber este tipo de información, que conozcan que hay diferentes tipos de hornos y que se evalúan diferente en base a esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo saber si esto está aprobado o rechazado? Pues cuando nos den el resultado, ustedes van a poder ver cuál es la diferencia entre el área más caliente y el área más fría. Si esta temperatura excede la tolerancia que nos da la AMS 2750 para nuestro proceso, pues entonces es un rechazo de la prueba. E igual que en las otras anteriores, hay que detener el equipo, hacer acciones correctivas y nuevamente hacer la prueba para ver si ya es aceptable. ¿Ok? Otro punto importante es que no hay que sobrepasar el límite superior de la temperatura, porque entonces podemos tener el riesgo de que estamos cambiando el proceso como tal, ¿no? Y vamos a tener diferentes resultados dentro de la pieza. Y eso es algo que las especificaciones han prevenido, ¿no? Entonces, si esto sucede dentro de la prueba, es totalmente rechazada. Ok, vamos a pasar también con el control de otras magnitudes. Como les comentaba, no solamente es importante el área de tratamiento térmico, controlar la temperatura, sino también otras. ¿Cómo funciona el esquema de mejora continua? Y me quiero ir a este punto para poder entender también todo lo que hay que controlar. Es que con respecto al tiempo podemos ir mejorando y hacer nuestro proceso aún más confiable. Y la exactitud también va a ir creciendo, la exactitud de nuestro proceso, si poco a poco vamos incluyendo más tecnología. Una de las que empiezan es el flujo de los gases, ¿no? Esto puede ser desde la combustión o también puede ser en las atmósferas, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un proceso al vacío,
o algún nitrorado, que también es muy común controlar pues estos flujos, ¿no? Entonces los flujos tienen que estar controlados de inicio. Después se puede monitorear el proceso y esto se puede realizar de manera continua o a través de un muestreo, ¿ok? El muestreo puede ser con un instrumento que conectamos directamente al horno y vemos cuál es su parámetro, lo corroboramos con el control. Si coinciden, todo está ok. Y la otra manera de hacerlo es hacerlo de manera continua con un instrumento que siempre está colocado dentro del horno. eh, y con eso vamos controlando las variables. El claro ejemplo aquí pues es la temperatura, ¿no? Porque el termopar o el RTD siempre está colocado dentro del horno y vamos controlando en todo momento con respecto a estas mediciones, ¿ok? El otro es la tecnología del proceso, es decir, que tengamos un control adecuado y esto ya va directamente el instrumento, el controlador, para el proceso que estamos teniendo en la pieza. Entonces, tenemos que tener el control adecuado precisamente para obtener los mejores resultados, ¿no? Y hay incluso otro nivel que nos lleva a una exactitud mayor, que es adelantarnos a cómo a predecir cómo va a reaccionar el proceso o la pieza, ¿no? Entonces hay procesos de simulación en el que ustedes pueden ingresar lo que desean del acero, del aluminio, de la aleación en específico, todos estos se va a hacer una simulación para que ustedes puedan ver, ok, necesito tanto tiempo de un proceso, necesito tal atmósfera, necesito ciertas variables, ¿no? Entonces, con eso ustedes pueden predecir cómo tiene que ser su proceso y con eso pueden trabajar en controlarlo de esa manera, ¿ok? Ese es un esquema muy general de cómo funcionan en la industria todos los controles y va de arriba hacia abajo, ¿ok? El control lo tengo que, valga la redundancia, controlar o se les llama métodos de backup para que ustedes puedan cerciorarse de que el control está teniendo la información adecuada, ¿no? Con estos otros instrumentos. Estos otros instrumentos, a su vez, hacen mediciones que se tienen que corroborar con otros, no instrumentos, pero son materiales de referencia, así se le conoce. ¿Ok? En el claro ejemplo del lado izquierdo son unos analizadores de composición química y esos analizadores de composición química se van a asegurar o se van a validar por medio de una mezcla específica que tengamos en unos tanques, ¿ok? Y del lado derecho tenemos unos sensores de oxígeno que nos miden que nos pueden medir indirectamente el potencial de carbono para procesos de carbonizado, por ejemplo, que se tienen que corroborar con unos coils o llaman laminillas también Shim-Stock, en el que pueden ustedes corroborar la medición de esa misma sonda de oxígeno, ¿ok? Y así es como funciona todo el esquema de control en un horno. Otro ejemplo muy común, pues, es el control de los flujos. Nosotros vamos a tener los flujos trabajando en todo el proceso, pero esos hay que controlarlos y verificarlos a través de la presión y la masa, que son una de las magnitudes esenciales que se utilizan para esta tecnología. ¿Ok? Entonces, si ven, cada instrumento dentro del horno que nos trabajan variables críticas para nuestro proceso tienen que verificarse a través de otras magnitudes. Y por eso voy a cerrar este tema con darle importancia a la metrología, que está muy ligada al control. De hecho, yo recuerdo que durante una materia de la universidad, la metrología iba directamente con esta parte de control. Sin embargo, el esquema era un poco a la parte control eléctrica, ¿no? Control en cuestión matemática. Yo lo estoy enfocando en este momento en cuestión de manufactura y de procesos, ¿ok? Pero la metrología sigue siendo de cajón para que podamos controlarlo. Algo que quiero compartir con ustedes es que las calibraciones, mediciones o ensayos siempre van a ser trazables al sistema internacional a través de organismos que se dedican a la metrología. En nuestro caso específico en México es el CENAM el más conocido. Siempre que sean calibraciones legalmente ejecutadas,
sí van a ser trazables. Y se los comento porque todo esto viene en los requisitos de la AMS 2750 y es muy difícil decir, bueno, ¿por cómo voy a cumplir con todos estos requisitos? Y realmente la solución es tener pues un proveedor acreditado en 17025, ¿no? Entonces, por eso, eso me llega al siguiente punto, que son las calibraciones proveídas externamente deben de ser acreditadas ante 17025. Las que son in-house, o sea, realizadas por su compañía para poder disminuir gastos o costos, pues se tienen que hacer con estas intenciones de cumplir la 17025, ¿no? Y ahí se añade otros requisitos que hay que cumplir en el sistema de gestión. Y también la MS2750 te llega a pedir algunos logos en los informes de calibración, en los informes de medición, en los informes de validación. Y la razón es para asegurarse que sea, a la hora de auditarlos, pues sea más fácil el aseguramiento, ¿no? De, ok, sí cumple porque tiene el logo, porque está acreditado, ¿ok? Y aquí les dejo una imagen complementaria para que ustedes se familiaricen con quiénes o cuáles son esos logos, ¿no? O qué logos busco o cómo. Y son todas estas compañías, pueden ser, bueno, organizaciones que se dedican a esto y pongo las más importantes y las que están más, pues, relacionadas a al aerospace. Y en México la más conocida es la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, pero en Estados Unidos la más conocida es el NBLab. Yo he trabajado también con laboratorios que se acreditan en DAX, que es en el alemán, FINAS también, UCAS, que es el de Reino Unido. Entonces hay que conocer todos estos logos para que así al ojo digamos, ok, esa es una buena opción para trabajar en mi control de la instrumentación del proceso de tratamiento térmico. ¿Ok? Em, Esa es la información de soporte que yo les recomiendo ampliamente que se vayan relacionando con ellos. Hay muchísimos portales. En LinkedIn también pueden trabajar para conocerlos. eh, Incluso YouTube. Oportunidades como estas también de platicar sobre el tema. Dense la oportunidad de conocerlos. Vale mucho la pena y les va a servir muchísimo para su experiencia laboral. Entonces, esto sería todo de mi parte. No sé si alguien tiene dudas. Quedo totalmente a su disposición. Muchísimas gracias, Adab. Pues vamos a proceder a la parte de preguntas y respuestas. Y nos preguntan por aquí em, que bajo tu experiencia en esta trayectoria que has tenido en la parte de hornos, ¿cuáles son los termopares más comunes en el tratamiento térmico del acero, por ejemplo, para el templado? Bueno, en el acero lo más común es el termopar tipo K y, bueno, realmente es el termopar tipo K, creo que el rey de todo eso, ¿no? Es el más común, pueden utilizarse también algunos nobles como el S, sin embargo, el K creo que es el que toma la ventaja por su bajo costo em, y por su gran amplio intervalo de trabajo, ¿no? Que va desde temperaturas bajas hasta las temperaturas más altas en que puedes tratar el acero. Ok, buenísimo. Ah, hay otra pregunta aquí, nos comenta Giovanni Felipe Ruiz, que de las pruebas de simulación que se hacen de pruebas de simulación térmicas, pueden ser una referencia para las pruebas reales y si sí es, con qué exactitud, ¿no? Yo quiero creer que se pregunta pruebas de simulación tal vez de algún software SFD o algo de ese estilo. Bueno, ahí está, creo que me gustaría puntualizar más esa duda. No entiendo exactamente, quedó como que quedó muy amplio. Pero si se refiere a la parte de software, realmente lo que te pide AMS 2750 es que te asegures en la parte de el tiempo, que es parte de hecho del material, que es esta de aquí, los timers y la sincronización. Bueno, ahí ya dejan de compartir, pero realmente ahí lo que se controla cuando es un software es realmente en la parte de los timers y la sincronización del tiempo. En la temperatura no tiene un efecto muy grande
en cuestión de exactitud, porque realmente lo que hace es pasar comunicación. Es como lo que nosotros estamos viendo en la pantalla es lo que ustedes van a ver en el software. Entonces no es una retransmisión de tensión eléctrica, sino es de datos. Entonces por eso no es de tanto impacto para los softwares. No sé si contesté la pregunta exacta, no sé si iba por ahí por la parte de software Sí, o sí, sí, por qué. está un poco abierta, ¿no? La Ujú. pregunta. Tenemos una más por aquí. Y nos pregunta que si comparamos los requisitos de la industria aeronáutica contra la industria automotriz con respecto al control de temperatura, ¿hay una diferencia en cuanto a exigencias? O sea, ¿cuál es más exigente o cuál requiere más control? Por igual, ¿qué nos puedes comentar con respecto a ello? Bueno, en base a mi experiencia te puedo decir que en el aerospace es mucho más tedioso, son muchas pruebas que hay que hacer. Por ejemplo, no sé, una prueba de uniformidad de temperatura puedes llegarla a hacer hasta una vez al mes. En cambio, en la automotriz puedes hacerla hasta una vez al año. Ahora, cuando se voltea todo el tema o cuando es más complicado en automotriz que en el aerospace, es porque en el automotriz normalmente manejan muchas más magnitudes a controlar que en el aerospace. Entonces, las magnitudes que podemos utilizar en el automotriz, pues sí son más grandes, la tecnología por ende es más compleja. Entonces, Em, por esa parte sí es un poquito más difícil trabajar con el automotriz, pero en cuanto a repeticiones y control y aseguramiento de las mediciones, creo que es mucho más complicado en el aerospace. Ok, y finalmente, pues para terminar aquí esta parte de preguntas y respuestas, nos comentan que si existe una gran diferencia en cuanto a las temperaturas que se manejan en la industria aeroespacial a la industria automotriz, ¿no? Supongo que se refiere a, por ejemplo, en la parte del compresor de alta presión, si existen temperaturas que pues, son muy grandes y cómo se hacen estas pruebas, o si el automotriz también se maneja igual. Bueno, ¿te refieres al proceso de tratamiento térmico? Sí, y bueno, y cómo se controlan, ¿no? Estas temperaturas. Ok, bueno, la tecnología sí es mucho más común verla en el automotriz, ver temperaturas más altas, pero porque su principal trabajo pues es el acero, ¿no? O sea, en cuanto a lo que requiere tratamiento térmico o termoquímico es el acero. Aquí casi no vemos otro tipo de metales, en cambio en el aerospace pues sí vemos mucho más la presencia del aluminio, que se trabaja a temperaturas mucho más bajas o algunas aleaciones especiales que sí se llegan a tratar a temperaturas muy altas, ¿no? Pero en cuestión, digamos que el aerospace sí tiene como más diversidad, ¿no? Desde temperaturas bajas hasta las más altas, pero en el automotriz es muy constante temperaturas altas. Entonces, ¿cómo se llega a controlar esas temperaturas altas? Pues básicamente depende de la tecnología del horno. Puedo decir que en el aerospace es mucho más común ver hornos con tecnología que funcionan con resistencias, o sea, se calientan por medio de resistencias porque nos da mucho más exactitud y homogeneidad en el horno a la hora pues, de emitir calor, ¿no? Entonces, en el área de automotive es mucho más común ver unos tubos radiantes que son como unas U, en donde entran los aires de combustión y se hace la combustión dentro de esa U, de manera que se aísla la combustión con todo el espacio del horno, ¿no? Entonces la combustión ocurre en ese tubo y no tiene contacto con el horno como tal, y de esa manera calienta toda el área y así podemos tener temperaturas bastante altas. La desventaja, pues, es que su uniformidad es mucho más amplia, ¿no? Pero es más económica que la parte de resistencias. Buenísimo. Pues, Adam, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para cerrar tu participación,
Un consejo tú como egresado ya, 6 años de tu carrera, ¿qué consejo les puedes dar a los alumnos que te están, pues viendo, que están estudiando, que ahorita la han batallado con sus clases en línea? ¿Qué tips, no? Si tú pudieras darle un consejo al ADAP de hace 6 años, ¿qué cosa le dirías? Bueno, principalmente creo que lo más importante es no desistir, ¿no? Es nunca entrar en tu área de confort y siempre eh, ser un poquito ambicioso en esa parte, ¿no? Ir por más. Creo que eso te va a abrir muchísimo las puertas y no ser conformista. Entonces, que en ese aspecto creo que es lo mejor que les puedo dar. Busquen siempre una oportunidad, vayan y muchas veces creemos que por irnos por lo grande, nos van a decir que no, pero muchas veces ni siquiera lo intentamos. Entonces, si todos pensaran así, pues resulta que pues nadie lo obtiene, nadie se va por lo grande. Entonces, tú puedes ir por eso y por mucho más. Ese sería un consejo, pero en la parte, como profesional también puedo decir que lo importante ahora y más que nunca es saberse relacionar, sobre todo porque estamos encerrados en todo esto, ¿no? De la cuestión virtual y ahorita ha mermado mucho en sus relaciones, sociales y pues también profesionales el hecho de que no puedan compartir experiencias pues más cercanas, ¿no? Y lo último, en cuestión ya más de ética, pues es lo mismo que dijo el ingeniero anterior. Tómense las cosas con seriedad, no se vayan o tratar de hacer las cosas menos, ¿no? Si todo ya está dado por las especificaciones, no lo hagan menos. Está dado porque ellos llevaron investigación y porque se dieron cuenta que más allá hay consecuencias y pueden ser fatales, ¿no? Entonces, ustedes ahorita no son los que han estudiado todo eso o no han investigado en todo eso, ahorita están para ejecutarlo tal y como está en las especificaciones, porque ellos ya hicieron ese trabajo por detrás, ¿no? Entonces, tómense las cosas en serio y como dicen, pues sí pueden salvar muchísimas vidas. Perfecto, muchísimas gracias, Ada. Pues vamos a proceder a hacerte entrega de un reconocimiento. La verdad es que agradecemos muchísimo la presencia de personas como tú, gente que ya está en la industria, que ya está logrando pues aplicar todos los conocimientos, ¿no? Que tienen ya una trayectoria como la tuya. Agradecemos bastante que puedas venir a compartir tus conocimientos con nuestros alumnos. Y vamos a proceder a compartir justamente tu reconocimiento. Me parece que aquí ahorita hay un error de conexión, pero aquí lo tenemos y pues en nombre de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, de nuestro rector, el ingeniero Jorge Gutiérrez de Velasco, te damos un muy, muy grande agradecimiento por estar apoyándonos y por participar con nosotros en esta conferencia. Sabes que pues como exalumno y como ahora un ponente con nosotros, pues la UNAC es tu casa. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y en cualquier cosa en la que te podamos apoyar, estamos para servirte aquí y en futuras ocasiones. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, espero que les haya apoyado. Lo hago con mucho gusto y bueno, siempre me apoyo para todos ustedes. Buenísimo, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Pues Bye. con esto cerramos nuestro ciclo de conferencias de procesos especiales para la industria. Muchísimas gracias a todos los asistentes, todos los participantes que están aquí, todos aquellos que estuvieron en Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos nosotros generando estas ponencias y si tienen recomendaciones, temas que les interese, pueden hacérnoslo saber y nosotros estaremos atendiendo. Muchísimas gracias.